Madrid, 1965. En las calles todavía se respiraba el miedo del pasado, las heridas de la guerra civil aún sangraban en silencio y las familias españolas vivían divididas por un muro invisible más fuerte que cualquier barricada de piedra. En ese Madrid de grises edificios y miradas vigilantes, donde cada palabra podía ser escuchada por oídos equivocados, dos jóvenes estaban a punto de cometer el acto más peligroso y revolucionario de sus vidas: enamorarse del enemigo. Esta es la historia real de Carmen y Miguel, dos almas que se encontraron en el lugar más improbable del franquismo y que decidieron desafiar no solo a sus familias, sino a toda una época que les exigía odiar. Carmen tenía 22 años cuando conoció a Miguel en la Plaza Mayor, durante las fiestas de San Isidro de 1965. Ella venía de una familia republicana que había perdido todo en la guerra, su padre había estado preso 3 años en la cárcel de Carabanchel, su tío había huido a Francia y nunca regresó, y en su casa se hablaba en susurros de los muertos que nadie podía llorar públicamente. Miguel, por otro lado, era hijo de un capitán del ejército franquista, un hombre condecorado que había ascendido rápidamente en la Nueva España, una familia que iba a misa cada domingo, que celebraba el 18 de julio como día de fiesta y que veía en el régimen la salvación de España. Cuando sus ojos se cruzaron aquella tarde de mayo, ninguno de los dos sabía que estaban mirando al enemigo, solo vieron dos jóvenes llenos de vida en una ciudad que parecía haber olvidado cómo vivir. Miguel llevaba un traje oscuro prestado de su hermano mayor, Carmen un vestido azul cielo que había cosido ella misma con tela del mercado de los Encantes, y la banda municipal tocaba pasodobles mientras las parejas daban vueltas alrededor de la plaza. Se presentaron sin apellidos, como si intuyeran que los apellidos eran peligrosos, hablaron de música, del nuevo cine que llegaba de fuera, de los Beatles que la radio oficial censuraba pero que todos escuchaban en Radio París, y quedaron en volver a verse el domingo siguiente en el Retiro. Durante 3 meses se vieron cada domingo, siempre en lugares públicos pero discretos, siempre sin contar demasiado sobre sus familias, siempre con la sensación de estar robando algo precioso al tiempo. Carmen trabajaba como secretaria en una notaría del centro, Miguel estudiaba Derecho en la Universidad Complutense, y sus vidas no deberían haberse cruzado nunca en la España de 1965, donde cada barrio, cada café, cada esquina tenía su bando político invisible pero indeleble. Fue en septiembre, cuando el calor del verano empezaba a ceder y los madrileños volvían de sus pueblos, cuando Carmen cometió el error que lo cambiaría todo, mencionó el apellido de su padre en una conversación casual. Miguel se quedó callado, su rostro se puso pálido, y Carmen supo al instante que algo terrible acababa de ocurrir. El padre de Miguel había sido uno de los oficiales que interrogaban prisioneros en Carabanchel, el padre de Carmen había sido uno de esos prisioneros, y aunque nunca podrían confirmar si se habían encontrado cara a cara en aquellos pasillos de horror, ambos jóvenes comprendieron en ese momento que sus familias se odiaban con un odio que no necesitaba nombres ni rostros, solo bandos. Debieron separarse esa misma tarde, cualquier persona sensata lo habría hecho, pero algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la lealtad familiar, más fuerte incluso que el instinto de supervivencia, los mantuvo unidos. Decidieron continuar viéndose, pero ahora el secreto ya no era solo prudencia, era necesidad vital. Inventaron trabajos imaginarios, amigos ficticios, reuniones de estudio que nunca existieron. Carmen le decía a su familia que iba a clases de mecanografía los jueves por la tarde, Miguel aseguraba que tenía grupo de estudio en la universidad los sábados, y así, semana tras semana, construyeron una vida paralela hecha de mentiras necesarias y verdades susurradas. Se encontraban en el cine Callao, donde la oscuridad de la sala los protegía de miradas conocidas, en la cafetería de la Estación del Norte donde nadie los conocía, en los bancos del Parque del Oeste al atardecer cuando las sombras los hacían invisibles. Miguel le escribía cartas que Carmen escondía en una caja de zapatos debajo de su cama, Carmen le dejaba notas en el bolsillo del abrigo cuando se despedían.
Y ambos vivían con el corazón en la garganta cada vez que sonaba el teléfono o alguien llamaba a la puerta. Tenían un amigo cómplice, Paco, compañero de universidad de Miguel y de familia apolítica, que prestaba su piso de soltero los domingos por la tarde para que pudieran estar solos, hablar sin miedo, besarse sin mirar por encima del hombro. Fue en ese piso de la calle Hortaleza, con sus paredes amarillentas y su olor a tabaco y humedad, donde Miguel le propuso matrimonio a Carmen en diciembre de 1966, un año y medio después de conocerse. No tenía anillo, no hubo una rodilla en el suelo, solo dos jóvenes sentados en un sofá desvencijado, tomados de las manos, y una pregunta que sonaba más a conspiración que a romance: ¿te casarías conmigo aunque tuviéramos que hacerlo en secreto? Carmen no lo dudó ni un segundo. La planificación de una boda secreta en la España de Franco era como organizar una operación militar clandestina. Necesitaban un cura que aceptara casarlos sin el conocimiento de sus familias, documentos que pudieran obtener sin levantar sospechas, testigos de confianza absoluta y, sobre todo, tiempo y lugar para una ceremonia que debía ser invisible. Miguel encontró al cura perfecto en el padre Julián, un anciano sacerdote de la iglesia de San Nicolás que había visto demasiadas tragedias durante la guerra como para seguir juzgando a la gente por sus apellidos. El padre Julián había escondido republicanos en el sótano de su iglesia en el 39, había bautizado en secreto a niños de padres fusilados, había dado la comunión a presos políticos disfrazándola de visita pastoral, y cuando Miguel le contó su historia, el viejo cura solo asintió con una tristeza que parecía acumulada de décadas y dijo: «El amor es lo único que puede sanar lo que la guerra rompió, hijo mío, yo os casaré». Consiguieron los documentos necesarios inventando excusas. Carmen pidió su partida de nacimiento diciendo que era para un trámite laboral. Miguel obtuvo la suya alegando que la necesitaba para una beca universitaria. Y el padre Julián hizo la vista gorda ante la ausencia de las bendiciones paternas que la iglesia exigía. Los testigos fueron Paco y su novia Lola, una chica de Vallecas que trabajaba en Telefónica y que cuando supo la historia lloró de emoción y juró guardar el secreto aunque la torturaran. La boda se celebró el 15 de febrero de 1967, un jueves lluvioso por la tarde, en la pequeña capilla lateral de San Nicolás, cuando la iglesia estaba vacía salvo por una anciana que rezaba el rosario en la primera fila y que probablemente ni siquiera notó lo que ocurría a sus espaldas. Carmen llevaba su vestido azul cielo, el mismo del día que se conocieron, Miguel su traje prestado, y no hubo flores, ni fotografías, ni arroz, ni celebración. El padre Julián pronunció las palabras del sacramento en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que Dios mismo fuera a delatarlos. Miguel puso en el dedo de Carmen un anillo simple de plata que había comprado en una joyería de la calle Arenal con sus ahorros de 6 meses, y cuando el cura dijo «podéis besaros», ambos se echaron a llorar, no de alegría sino de terror y alivio mezclados. Estaban casados, pero nadie podía saberlo. Salieron de la iglesia bajo la lluvia. Paco y Lola los abrazaron en silencio. El padre Julián les dio su bendición y les hizo prometer que algún día, cuando España fuera libre, volverían para celebrar su amor a la luz del día, y luego cada uno se fue por su lado, Carmen a casa de sus padres, Miguel a casa de los suyos, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, en sus respectivas casas, cenaron con sus familias, respondieron preguntas sobre sus días, mintieron sobre dónde habían estado, y se fueron a dormir a sus camas de solteros sabiendo que eran marido y mujer ante Dios y ante la ley, pero que nadie podía enterarse. Los siguientes meses fueron los más difíciles de sus vidas. Seguían viéndose los jueves y sábados en el piso de Paco, seguían mintiendo a sus familias, pero ahora el peso del secreto era insoportable. Eran un matrimonio que no podía vivir junto, que no podía presentarse como tal, que no podía ni siquiera usar sus anillos excepto cuando estaban solos. Carmen guardaba su alianza en el bolsillo del abrigo, Miguel la suya en la cartera, y solo se las ponían cuando entraban al refugio de aquel piso prestado.
Empezaron a hacer planes desesperados, irse a Barcelona donde nadie los conocía, emigrar a Francia como tantos otros españoles, inventar alguna historia que justificara su unión, pero cada plan parecía más imposible que el anterior. La situación se volvió crítica en mayo de 1967 cuando la madre de Carmen empezó a presionarla para que aceptara la propuesta de matrimonio de un primo segundo, hijo de republicanos exiliados que había vuelto de México y que buscaba esposa. Era un buen partido, decía su madre, de la familia, de los nuestros, y Carmen tenía ya 24 años, una edad peligrosa para una mujer soltera en aquellos tiempos. Carmen no podía decir la verdad, no podía rechazar la propuesta sin dar explicaciones, y la presión se volvió tan intensa que enfermó de nervios, perdió peso, dejó de dormir. Miguel, desesperado, tomó la decisión más valiente y terrible de su vida, hablar con su padre. Una noche de junio, después de cenar, cuando su madre ya se había retirado y su hermano había salido, Miguel se sentó frente a su padre en el despacho de la casa, ese despacho lleno de medallas y fotografías de uniformes, y le dijo: «Padre, estoy enamorado de una mujer y quiero casarme con ella, pero hay un problema». Su padre, sin levantar la vista del periódico, preguntó cuál era el problema, esperando quizás escuchar que la chica estaba embarazada o que era de clase social inferior. Cuando Miguel dijo el apellido de Carmen, el apellido de su padre, el apellido que había estado en las listas de prisioneros, el silencio que siguió fue tan denso que Miguel pensó que podría tocarlo. Su padre dejó caer el periódico, se quitó las gafas lentamente y con una voz que Miguel nunca le había escuchado, una voz sin la autoridad militar pero llena de algo peor, de decepción infinita, dijo: «Eso no es un problema, hijo, eso es una traición». Lo que siguió fue la peor discusión de la vida de Miguel, gritos que despertaron a toda la casa, amenazas, acusaciones, su padre llamándolo traidor, cobarde, diciendo que estaba escupiendo sobre las tumbas de los caídos, sobre el sacrificio de los que dieron su vida por España. Su madre lloraba en el marco de la puerta, su hermano intentaba mediar sin éxito, y finalmente, a las 3 de la madrugada, su padre le dio un ultimátum: o terminaba esa relación inmediatamente, o dejaba de ser su hijo. Miguel, con una calma que no sentía, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos pero con la certeza absoluta de su decisión, se levantó, subió a su habitación, empacó una maleta con lo esencial y se fue de casa. Tenía 25 años, ningún dinero más allá de lo que llevaba en el bolsillo, ningún plan, pero tenía a Carmen. Llamó a la puerta del piso de Paco a las 4 de la madrugada, su amigo lo recibió sin hacer preguntas, le preparó café y le ofreció el sofá. Al día siguiente, Miguel buscó a Carmen en la salida de su trabajo, le contó lo que había ocurrido, y Carmen, llorando, hizo algo que ninguno de los dos esperaba: decidió hacer lo mismo. Esa misma noche, Carmen se sentó con sus padres en la pequeña cocina de su casa en Lavapiés y les dijo: «Estoy casada, me casé hace 4 meses en secreto, mi marido es el hijo de un franquista, y le amo más que a mi propia vida». La reacción de su padre fue de furia, su madre se desmayó literalmente, hubo llantos, insultos, su padre gritó que antes prefería verla muerta que casada con el hijo de un torturador, pero Carmen, con una fortaleza que ella misma desconocía tener, no cedió. Les mostró su certificado de matrimonio, les contó toda la historia, les suplicó que entendieran, y finalmente, cuando todo parecía perdido, su padre hizo algo inesperado: se echó a llorar. Era la primera vez que Carmen veía llorar a su padre, ese hombre endurecido por la cárcel y la humillación, y entre sollozos, su padre dijo algo que nadie olvidaría jamás: «Esta maldita guerra nos robó todo, hasta la capacidad de dejar que nuestros hijos sean felices». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, negociaciones familiares, mediadoras como la madre de Carmen que intentaba suavizar la postura de su marido, amigos que aconsejaban prudencia.
Miguel y Carmen se mudaron al piso de Paco temporalmente mientras buscaban un lugar propio. Miguel consiguió trabajo como administrativo en un banco, Carmen mantuvo su empleo en la notaría, y poco a poco, con la terquedad del amor joven, comenzaron a construir una vida juntos. La familia de Carmen, lentamente, dolorosamente, empezó a aceptar la situación. Su madre fue la primera en ceder, luego sus hermanos. Finalmente su padre accedió a conocer a Miguel. El encuentro fue tenso, incómodo. El padre de Carmen y Miguel se sentaron en un café de la Gran Vía y durante 20 minutos ninguno habló. Finalmente, el padre de Carmen dijo: mi hijo murió en Teruel en el 38, tenía tu edad, y murió odiando a gente como tu padre. No te voy a decir que te perdono, porque no hay nada que perdonar, tú no hiciste nada. Solo te voy a decir esto: haces llorar a mi hija, y guerra o no guerra, tendrás que vértelas conmigo. Miguel asintió, y aunque no se abrazaron, aunque no hubo reconciliación dramática, hubo algo parecido a un principio de paz. La familia de Miguel, por otro lado, fue implacable. Su padre mantuvo su palabra y lo desheredó. Su madre intentó visitarlo en secreto un par de veces, pero la presión familiar era demasiado. Su hermano le dejó de hablar. Durante 5 años, Miguel no volvió a pisar la casa donde creció, no asistió a las navidades familiares, no vio a sus sobrinos nacer. Fue el precio que tuvo que pagar por amar. Carmen y Miguel vivieron esos años en un pequeño apartamento de Tetuán, trabajaron duro, ahorraron cada peseta, y en 1970 nació su primer hijo, un niño al que llamaron Pablo, por el tío de Carmen que había muerto fusilado en el 39 y por el abuelo de Miguel que había muerto de viejo en su cama. Cuando Miguel llamó a sus padres para decirles que eran abuelos, su madre lloró al teléfono, pero su padre colgó sin decir palabra. Pasaron 2 años más, nació su segunda hija, Elena, y la vida siguió su curso con la tenacidad de las cosas que se niegan a morir. Entonces, algo cambió. Franco murió en noviembre de 1975, y con su muerte llegó algo que nadie se atrevía a nombrar por miedo a que se desvaneciera: la esperanza. La transición democrática fue lenta, dolorosa, llena de miedos y retrocesos, pero España empezaba a respirar. En ese nuevo aire de cambio, en 1978, 3 años después de la muerte del dictador, ocurrió lo imposible. El padre de Miguel, ya un hombre de 70 años, enfermo de corazón, llamó a su hijo por teléfono. La conversación fue breve, torpe, ninguno de los dos sabía cómo hablar después de 11 años de silencio. El padre de Miguel solo dijo: tu madre quiere conocer a sus nietos, ¿puedes traerlos el domingo? Miguel, con la voz quebrada, dijo que sí. Ese domingo, Carmen y Miguel llevaron a Pablo y Elena, de 8 y 6 años, a conocer a sus abuelos paternos. No hubo disculpas, no hubo arrepentimientos verbalizados, pero cuando el padre de Miguel tomó en brazos a su nieto por primera vez, cuando vio en los ojos de ese niño la mezcla de las dos Españas que habían estado en guerra, algo se rompió dentro de él. Carmen y el padre de Miguel nunca serían cercanos, nunca compartirían confidencias ni risas fáciles, pero aprendieron a coexistir en las comidas familiares, en los cumpleaños de los niños, en las navidades. Era una paz frágil, construida sobre un silencio pactado sobre el pasado, pero era paz al fin. En 1981, con la democracia ya asentándose, Carmen y Miguel hicieron algo que habían soñado durante 14 años, celebraron su boda públicamente. Volvieron a la iglesia de San Nicolás. El padre Julián había muerto, pero su sucesor conocía la historia, y esta vez hubo flores, fotografías, las dos familias sentadas en los bancos, incómodas pero presentes, Paco y Lola como padrinos otra vez, y Pablo y Elena llevando los anillos. Cuando el cura pronunció las palabras del matrimonio, las mismas que el padre Julián había susurrado 14 años atrás, Carmen y Miguel se miraron y supieron que habían ganado. No habían vencido a Franco, no habían cambiado España,
pero habían hecho algo quizás más importante, se habían negado a seguir odiando. Su historia no terminó como un cuento de hadas, porque la vida real nunca lo hace. El padre de Carmen nunca perdonó realmente al padre de Miguel, y viceversa. En las comidas familiares siempre había una tensión subyacente, bromas que no se podían hacer, temas que no se podían tocar. Los nietos crecieron sabiendo que había heridas en la familia que nunca sanarían del todo. Pero también crecieron viendo que el amor podía existir a pesar de todo, que dos personas de mundos opuestos podían construir un mundo nuevo juntos. Carmen y Miguel siguieron casados, tuvieron un tercer hijo en 1983, vieron crecer a sus hijos, se hicieron abuelos a su vez, y envejecieron juntos en esa España nueva que ya no se parecía a la España de su juventud. Ahora, en 2026, Carmen tiene 83 años, Miguel 86. Viven en un apartamento luminoso en Moratalaz, rodeados de fotografías de sus 5 nietos, y cuando cuentan su historia, lo hacen con la serenidad de quien ha sobrevivido a lo imposible. Su historia es un testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros, cuando el odio parece ser la única opción, el amor puede abrirse paso. No fue un amor fácil, no fue romántico en el sentido de las películas, fue un amor que costó lágrimas, rupturas familiares, años de dolor. Pero fue un amor que se negó a ser derrotado por la historia, que eligió el futuro sobre el pasado, que apostó por la vida cuando todo a su alrededor hablaba de muerte. Carmen y Miguel no cambiaron España, pero cambiaron su pequeño rincón de España, y a veces eso es suficiente. A veces, en medio del odio generalizado, el acto más revolucionario no es empuñar un arma sino tomar la mano de tu enemigo y decidir construir algo nuevo juntos. Esta es su historia, la historia de dos jóvenes que se atrevieron a amar cuando amar era un acto de rebeldía, que se casaron en secreto en una España que les exigía odiar y que demostraron que ninguna guerra, ningún dictador, ninguna división política puede ser más fuerte que dos corazones decididos a latir juntos. Su certificado de matrimonio secreto, amarillento y frágil, sigue guardado en una caja de zapatos en su armario, junto a las cartas que se escribieron en aquellos años de clandestinidad. A veces, en las tardes tranquilas, Carmen saca esa caja, y juntos leen esas cartas de dos jóvenes que ya no existen pero que viven en ellos todavía, y se ríen de lo dramáticos que eran, de lo asustados que estaban, de lo valientes que fueron sin saberlo. Y cuando los nietos preguntan por qué se arriesgaron tanto, porque no simplemente se olvidaron el uno del otro y eligieron vidas más fáciles, Carmen y Miguel se miran, y Miguel dice siempre la misma frase: porque algunas personas merecen que arriesgues todo por ellas. Y Carmen añade, tomando su mano arrugada, y porque el amor siempre es más fuerte que el miedo, aunque no lo parezca en el momento.